Hermanos, vamos a escuchar a hermana Rebeca Alanis que entregue su alabanza al Señor en este momento. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga, hermana Rebeca. Hermanos, vamos a compartir palabra de Dios. Yo sé que ha sido la manera que hemos podido lograr predicar la palabra del Señor, y el Señor le dice a sus líderes, darle de comer a mi pueblo, a mis ovejas. Y eso es una prioridad en nuestras vidas, y queremos como pastor hacer eso para que Dios esté con usted y usted se siente bien fortalecido de parte del Señor. Y el propósito es siempre que la iglesia siga adelante y que almas vengan a Cristo. Entonces vamos a entrar a la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta
en esta mañana para este día en el libro de Jueces, capítulo 7 y verso 7 del libro de Jueces nos comparte una serie de verdades que podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestros corazones y que puede cambiar el resultado de lo que estamos pasando. La Biblia dice, Jueces capítulo 7, verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Les comparto lo que el Señor ha puesto en mi corazón y es el título que el Señor me da del mensaje, es sencillamente esto. Ya que el polvo se asienta, porque tarde o temprano se va a sentar el polvo, se va a aplacar la cosa un poco. Y es una frase que, da a conocer cuando las cosas se calman un poco, son más manejables, son más estables y estamos esperando ese momento. Y creo yo que sí va a venir un momento cuando se aplacan las cosas. Cuando Dios fue a Gedeón, Dios lo encontró trillando el trigo en un lagar. La trilla del trigo, sacudir el trigo, no se hacía en un lagar, se hacía en un lugar abierto, donde el viento podría soplar y llevarse la paja y dejar solamente allí lo que era bueno, lo que podía comerse, lo que podía sostener vida. Y encontramos que Dios envía un ángel a Gedeón y lo encuentra en un lagar, escondido de los madianitas, escondido porque los madianitas tenían una táctica, una estrategia donde permitían que los israelitas plantaban y regaban, cultivaban la tierra, el campo, y después cuando llegaba el momento, después de todo el trabajo, llegaba el momento de la cosecha, llegaban los madianitas y pues se llevaban todo, asaltaban y se llevaban la cosecha y arruinaban también el campo. Entonces era un momento muy frustrante para Israel. Oprimía siempre los madianitas a Israel. Y ahora encontramos que Dios envía un ángel a Gedeón y el ángel dice unas palabras interesantes. El ángel da un saludo medio interesante, porque el ángel dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En esa época, Gedeón está allí debajo escondiendo su trigo, escondiéndose él mismo, está bajo condiciones de temor. Y en ese preciso momento, Dios, por medio del ángel, le dice, varón valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón comienza a quejarse, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo? Si estas condiciones. Pero lo interesante que se me hace allí, ese saludo, es que Dios nos ve de mucho más valor que nosotros aún nos vemos a nosotros mismos. Dios nos ve con mucha gran estima. Ve a un hombre que está escondiéndose, está en un lagar, está sacudiendo, trillando el trigo, pero sin viento porque está escondido. Pero Dios lo ve no como un cobarde, no como un temeroso. Dios lo ve como un varón esforzado y valiente. Y Dios así nos ve, gracias a Dios. La maravillosa cosa de esto es que aunque usted y yo no nos vemos en esas alturas, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Y así nos ve el Señor, con ese valor de hijo de Dios. Gracias a Dios por ello. Encontramos que Gedeón, Dios lo encuentra así y llega el momento cuando de repente él se da cuenta, Gedeón, que Dios lo quiere usar
y luego se da cuenta que los madianitas se han reunido para prepararse a venir a invadir a Israel. Y cuando él oye esta noticia, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, de repente Gedeón tomó una trompeta y la tocó a todo volumen, porque algo era diferente, porque el Espíritu Santo es un amplificador, es como un megafono, es algo que intensifica a nuestra persona, algo que supera lo que realmente a veces somos, levanta y nos exalta. Es como decir cuando un hombre habla con nomás su voz, pero otro hombre toma un megafono o un micrófono y de repente hay bocinas y se oye más grande el eco, la grandeza se aumenta, se intensifica su palabra o su voz, y ese aumento viene por el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo, en su palabra dice el Señor por el profeta Zacarías, no es por fuerza ni por ejército, sino con mi espíritu, por esa razón. Entonces encontramos que hay un celo en Gedeón y Gedeón levanta la trompeta y la toca a todo volumen y se le acercan emocionados por la motivación de la trompeta. No sé por qué razón, pero 32,000 hombres se acercan a Gedeón para pelear con la fuerza de Gedeón. Entonces encontramos este episodio muy importante que Gedeón se va a dar cuenta y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Y de esto viene el título del mensaje. Que Gedeón se daría cuenta pronto que cuando parece ver trompetas, parece ver emociones, parece ver todo que está en su lugar, hay esa emoción, pero cuando el polvo de la batalla, donde se agita la pelea, de medio, cuando el polvo se asienta, cuando el polvo se aplaca, entonces allí Gedeón se daría cuenta quién es quién está con él, quién está con el Señor. Y en este caso fue algo que despertaría en la mente, el corazón de Gedeón, que al final de cuentas de los 32,000, bueno, quedarían simplemente 300 con él. 300 hombres allí con él en medio de la batalla, en medio de todo esto. Y quisiera compartir con ustedes sencillamente que cuando el polvo se asienta, vamos a ver quién es quién. Ahorita está el polvo levantado, ahorita las cosas no sabemos, no podemos distinguir ciertas cosas, pero al final de cuentas, aquel que es hijo de Dios va a estar de pie después de todo esto. Aquel que es hijo o hija de Dios va a estar de pie. Me recuerdo como crecí en área hasta los 9 años de edad por allí, en área de rancho. Me recuerdo los remolinos de polvo. En inglés se llaman dirt devils o diablos de polvo se llaman en inglés. Pero me recuerdo que de niño aún andaba a caballo y veía a uno llegar y tenía que parar el caballo, tenía que parar todo y esperar hasta que se deshacía o se movía el remolino. Y así de igual manera, después podía continuar. Y creo que en este momento hay un remolino, el polvo de las cosas que están ocurriendo. A veces no sabemos quién es quién está buscando a Dios, quién no y todo eso. Pero al fin de cuentas, el que esté levantado, el que sigue adelante después de todo, el que permanece fiel hasta el final, este será salvo, dice la Biblia. Y encontramos este momento cuando encontramos 300 hombres, que es menos que el 1% de todos los hombres que llegaron. Llegaron 32,000 hombres, pero solo 300 quedaron con Gedeón. Permíteme compartir algunas cosas de estos 300 hombres que considero importante para nosotros. Número 1 es este. Los 300 decidieron mantenerse en la batalla.
los 300 decidieron, voy a mantenerme en la batalla, aquí estoy en la batalla. El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y jamás fue diferente, jamás fue igual. Cambió Gedeón ese mismo momento, cuando el Espíritu Santo vino sobre él y con celo espiritual, con un coraje espiritual, tomó una trompeta y la tocó, y su espíritu fue amplificado, fue aumentado, fue intensificado para la gloria de Dios. Y se emocionaron al oír la trompeta. 32,000 hombres se emocionaron y corrieron y se unieron a juntarse, pero últimamente quedarían solo 300 hombres con él. Y estos 300 hombres decidieron que van a mantenerse en la batalla. ¿Por qué? Porque la iglesia, las cosas de Dios no solo son emoción, no solo son un canto bueno que me emociona, que me toca el corazón. No solo son un buen predicador, no solo son una buena iglesia, no solo son un buen pastor. La iglesia sigue adelante porque el Espíritu de Dios está sobre la iglesia. Usted está sirviendo al Señor porque el Espíritu Santo está en usted. Entonces, esto es primordial para nosotros. Gedeón cambió y estos 300 esto reconocieron. Ahora, mire lo que dice Jueces capítulo 7, verso 3. Ahora pues, haz pregonar, dice Dios a Gedeón, en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvese. Encontramos que Dios le dice a Gedeón, dile a la gente, dile a estos 32,000 hombres, que si alguien tiene miedo, si alguien se estremece por la condición, por las cosas que está ocurriendo, por el polvo levantado, entonces dice que se vayan a su casa, pero dice así, que madruguen, que pronto, que inmediatamente se vayan a su casa. ¿Por qué dice Dios eso? Porque el miedo y el temor es contagioso, es infeccioso, es transmisible. Así el miedo puede transmitirse fácilmente. Y Dios dice, no quiero una contaminación, no quiero una virus de miedo que tome control de también los 300. Y aunque otros se van, esos 300 dijeron, yo me voy a mantener, pero Dios tenía que dar la voz o la palabra a Gedeón. Diles que madruguen en la mañana, que se vayan pronto, porque no quiero que estos 300 sean contaminados. Entonces, eso es importantísimo porque estamos en un ambiente donde el polvo ha sido levantado y estamos en una batalla espiritual. La batalla es real, es real. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es, el diablo no es una mentira, no es un cuento. Es una realidad, y esta batalla espiritual es verdad, es una realidad. Estamos en una batalla espiritual, hermano. No estamos jugando iglesia. Estamos sirviendo al Señor Jesucristo de todo corazón. Y hay que tomar nuestra espada espiritual. Hay que buscar pelear la buena batalla de la fe. Y sí, hay cosas que nos rondan y cosas que vemos. El ambiente está un poco complicado, pero segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7, dice la palabra de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Entonces Dios está con su iglesia y el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero hay que tener fe que ese espíritu puede obrar a nuestro favor, gracias a Dios. Y entonces encontramos que hasta Pablo le tuvo que recordar a Timoteo en su última epístola. Posiblemente Timoteo se sentiría un poco sensitivo a la condición. Pablo ya iba a morir. La iglesia está sufriendo ataques espirituales, ataques del gobierno de romano en aquella época. Todo lo que está aconteciendo era un grande desafío para Timoteo, pero Pablo le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hay que creerlo, hay que saberlo, que Dios está con su iglesia y que Dios nos ha dado este espíritu, y por la gracia de Dios hay que seguir adelante. Encontramos que de los 32,000,
De repente de allí, 20,000 se fueron. Disculpe, sí, 20,000, 22,000 se fueron. 22,000. Entonces 22,000 tuvieron miedo y se fueron. Era grande el grupo, era la mayoría. Entonces fueron llevados por la corriente. Imagínense tener 32,000 hombres ayudando en la batalla y de repente 22,000 se van. Y luego Dios tuvo, esos tenían miedo, pero hubo otro grupo, los que conocemos un poco más la historia, sabemos que fueron a tomar agua. Y cuando tomaron agua, algunos se hincaron y tomaron con muchas ganas. Otros lamieron el agua, levantaron el agua y lamieron viendo para un lado, para otro. Eran 300 que hicieron eso porque estaban listos, preparados, alertos, atentos, ver si no el enemigo no les caiga por sorpresa. Entonces, de la misma manera, Dios le dijo a Gedeón, estos son los que necesito, los que están alertos, los que están orando, los que están clamando en medio del polvo y todo esto, los que siguen alertos, vigilantes, diligentes por las cosas de Dios, siguen buscando alabarme, buscar mi presencia. Estos son los 300 y los 300 se mantuvieron fieles. Entonces yo encuentro esto personalmente. Los 22,000 que se fueron inicialmente se fueron por miedo. Pero los 9,700 que se fueron después porque se bajaron a tomar agua, esos se fueron por necedad, por simpleza. Esos ni reconocían que estaban en una batalla real. Para ellos era una emoción, pero ni cuenta se daban. Como que Dios separó los miedosos y luego Dios separó los ignorantes. Los sencillos o simples, disculpen, no sencillos, simples. Entonces es importante reconocer. Bueno, hay que tener fe. La fe combate el miedo y hay que tener conciencia. Hay que saber que estamos en una batalla espiritual. Hay que reconocerlo. Estoy en una batalla espiritual por mi familia, por mi salvación. Hay que seguir adelante. Y en este caso, 9,700 se fueron por su ignorancia, porque solamente no reconocían la importancia de mantenerse. Hermanos, manténganse en la batalla, manténganse peleando. Gloria a Dios. Dios lo va a librar completamente. Encontramos un episodio cuando Jonatán, en primera de Samuel, capítulo 14, verso 6, Jonatán está con su paje de armas y está por combatir contra un gran grupo, una tropa de soldados de los filisteos, y le dice a su paja de armas al joven, subamos y peleamos contra ellos. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Entonces, uno con Dios es la mayoría. Gracias a Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Jonatán era un hombre que pensó, Dios puede darnos la victoria con mi paja de armas y yo solos, los dos. Y Dios les concedió una gran victoria. Entonces, es importante que los 300 tuvieron la valentía, los 300 decidieron mantenerse en la batalla. Esta es algo muy importante, no rendirnos. Los 300 decidieron, número uno, mantenerse en la batalla. Hermana, hermano, manténgase en la batalla. Manténgase. Usted sigue adelante. Gracias a Dios. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Y no solo el Señor, hay una multitud de ángeles que están con nosotros. Y no solo los ángeles, también hay hermanos y hermanas que no han doblado rodilla a Baal. Todavía estamos aquí alabando al Señor y buscando de su presencia. Gracias a Dios. Entonces, manténgase firme adelante. El riesgo es grande, pero la victoria es también grande. Gracias a Dios. Luego, otra cosa importante, número 2, que veo aquí de los 300.
es que los 300 deseaban, su anhelo, su deseo era someterse al plan de Dios, someterse a la voluntad de Dios. Encontramos que aquí algo muy importante, que Dios le da el plan de victoria a Gedeón, y Dios está obrando en Gedeón al paso, a la medida que Gedeón prosigue adelante para buscar la victoria. Dios le está revelando el plan. Y encontramos que Gedeón dice estas palabras a los 300, en el capítulo 7, verso 17. Miradme a mí, dice Gedeón, y hacer como yo hago, o como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Es importante esto, porque ahora Gedeón le está diciendo, miren, tenemos fe, pero la fe sin obras está muerta. Vamos a proseguir, pero tendrán que imitarme a mí, tendrán que hacer lo que Dios me está diciendo hacer a mí. Entonces ellos se sometieron a eso. Tenían un deseo y un anhelo. Vamos a hacer, por ridículo que parece la cosa, vamos a hacer lo que Gedeón va a hacer. Y eso es importante, porque la palabra de Dios nos dice qué hacer para lograr la victoria. La palabra de Dios nos indica. No, Gedeón no fue el único que dijo unas palabras: haz lo que yo estoy haciendo, síguenme a mí. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. Encontramos que el apóstol Pablo dice: sed imitadores de míos, así como yo lo soy de Cristo. Eso es importante. Está arriesgando mucho al decir Pablo esto. Está diciendo, yo pongo mi cuello. Yo me pongo, por ejemplo. Hagan lo que yo estoy haciendo. Imítenme a mí. Ahora, Pablo no está diciendo que él es el blanco. Pablo no está diciendo que él es la meta. No, él dice, Cristo es la meta. Haz lo que yo estoy haciendo. Caminen como yo, en la dirección que yo estoy caminando. Y es a Jesucristo. Jesucristo es la meta. Jesucristo es el propósito. Jesucristo es lo que queremos ser, más como el Señor. Entonces encontramos que estos hombres, 300 hombres, deseaban e hicieron lo que Pablo estaba haciendo. Entonces estaban dispuestos a someterse al plan de Dios. ¿Qué no dijo el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si dijo eso, gracias a Dios. Entonces hay un desafío en nuestras vidas también, de mantenernos en la palabra de Dios, mantenernos en las cosas de Dios, que conocer que el Señor es Pablo tenía muchos riesgos. Pablo estuvo dejado muerto varias veces, estuvo naufragado, estuvo en problemas, en prisiones. Llegó del día que lo mataron a Pablo, pero por todo ello Pablo se mantuvo sujeto bajo la voluntad de Dios. Poco sabía Pablo que sus momentos encarcelados, donde escribió aquellas hermosas epístolas que llegaron a ser palabra inspirada por Dios, y que nosotros hoy en día aún usamos las palabras que el Espíritu Santo les dio a Pablo para poder corregir nuestras vidas, para poder instruirnos en toda verdad y toda justicia. Gracias a Dios. Pablo no sabía que Dios estaba usando a través de en la prisión, estaba usando ese momento para lograr las cartas, las epístolas, la palabra de Dios bendita que usted y yo tenemos ahora, y que nos gozamos en ella y la practicamos. Entonces, aún hoy Pablo está dando su ejemplo a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que nosotros mismos seguimos. Gloria a Dios. Pero sabemos que Pablo no pagó el precio por nosotros, y Pablo no está diciendo eso. Solo uno derramó su sangre por su iglesia, y su nombre es Jesucristo. El Señor derramó su sangre por la iglesia. Hermano, si siente que hay mucha presión y siente que necesita más de la gracia de Dios, le doy una cita bíblica en Santiago capítulo 4, versos 6 y 7, que dice: pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios.
resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué tremendo es. Mire lo que dice la cita. Mayor gracia. ¿Cuántos de nosotros no queremos mayor gracia? Yo soy el primero en decir, necesito mayor gracia, especialmente en este tiempo. ¿Cómo, pastor, recibo mayor gracia? Dice la Biblia, resistir al diablo. Dios da gracia a los humildes. Humíllate y sujétate. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ser humilde, aceptar, humillarme delante de Dios en estos tiempos. ¿Por qué? Porque allí encontramos mayor gracia y menos al enemigo. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Lo mejor que le puede acontecer a su vida y a mi vida es mayor gracia y menos del enemigo. Amén. Gracias a Dios si podremos lograr sujetarnos a la palabra bendita de Dios. Estos 300 hombres me inspiran. Me mueven a seguir adelante, a saber que Dios, aún en esta época, tengo que humillarme y tengo que estar bajo la mano poderosa de Dios. Y que este momento es un momento de sujetarme a su voluntad. Venga lo que venga, pase lo que pase, el Señor es de ser alabado y glorificado. El Señor es de ser exaltado. He visto hermanos y hermanas sufrir dilemas económicos en este tiempo, dilemas de crisis en sus vidas. No solo porque hay virus se han detenido las cosas, pero he visto la mano poderosa de Dios también darles mayor gracia. Y los he visto humillados delante de Dios, sin jactancia, sin arrogancia. Pero ha sido un momento muy glorioso porque hemos visto la mano de Dios mover en familias que están sufriendo una crisis. Y doy gloria a Dios por ello. Doy gloria a Dios que estos 300 hombres decidieron aceptar las condiciones que este gran hombre Gedeón les dio. Hagan lo que yo estoy haciendo. Y Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. La meta es Cristo. Pero gracias a Dios, porque hay grandes hermanos y hermanas que he visto que han sido fieles, que he visto su fidelidad, he visto su comportamiento, he visto la gloria y la mano de Dios sobre ellos, que han mantenido sus convicciones, que siguen adelante, aleluya, y gloria a Dios por ellos, por esos 300, que la mano de Dios está sobre ellos. Alabo a Dios por la inspiración del Espíritu Santo, que me abre la vista espiritual para ver esto, y gracias a Dios por ello. Un último punto que quisiera compartir es este, y es que estos 300 hombres, estos 300 fieles también deseaban compartir la victoria. Qué importante es esto. Les digo es importante porque después de todo esto, hemos visto algunos flaquear, algunos desviarse un poco. Hemos tenido la experimentación lamentable de hablarles a algunos por teléfono, buscarlos y no encontrar y no recibir una respuesta de ellos. Y es que nuestro deseo es que sabemos que se va a sentar el polvo. Se va a aplacar todo, pero queremos que ellos permanezcan también, que ellos disfruten las bendiciones de Dios. Y encontramos que Gedeón, después de todo esto, Dios le dio la victoria a Gedeón, a estos 300 contra un vasto grupo, una masa de madianitas y amalecitas que se habían unido contra Israel. Y fue a través de unas vasijas de barro, algunos que conocen la historia, unas vasijas con una antorcha, ¿verdad? Con una lumbre en la vasija y quebraron la vasija,
pues esto parecía ser como cohetes. Entonces, y gritaron allí un grito de victoria al Señor y de la espada del Señor y la espada de Gedeón. Y la gente, los madianitas, los amalecitas, se voltearon a sí mismos. Ellos mismos se peleaban, tomaron sus espadas y ellos mismos se mataban. Y Gedeón vio esta gran victoria, vio lo que Dios logró. Y sabemos que 22,000 se fueron por miedo. Sabemos que 9,700 se fueron porque realmente no conocían lo que estaba aconteciendo por su ignorancia. Pero estos 300 vieron esta gran bendición. Y después de esto, llega el momento cuando Gedeón envía. Podríamos decir que Gedeón, como otros hombres, y podríamos decir que sería justo, como otros hombres, podría Gedeón regresar y decir, corónennos con oro y con plata y con todas las piedras preciosas, porque hemos tenido una victoria para Israel. Nosotros hemos tenido esta victoria y es nuestra. Los aplausos para nosotros y los alaudes y la bendición para nosotros, pero no fue así. Dice la Biblia, Jueces 7:24, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomar los vados. Los vados eran importantes lugares de entradas y salidas y donde había recursos de agua fresca y todo ello, tomar los vados hasta el Jordán. Y entonces, todos estos lugares fue de gran bendición. Lo que Gedeón dice es, regrésense todos. Y dice la Biblia que también dice la Biblia que la tribu de Efraín, bueno, era la mayor tribu, es como decir todo Israel, y regresó todo Israel y tuvieron gran victoria, tomaron los vados, recibieron gran bendición. Hermanos, después de todo esto, aunque alguien caiga, aunque alguien se desvíe, aunque alguien titubee en su fe durante ahorita el momento cuando el polvo está por donde quiera y está nublando nuestra vista, opacando la visión que Dios nos ha dado, y algunos se han titubeado y se han desviado, pero de todas maneras vamos a invitar a todos a la gran bendición de la victoria que tenemos en Cristo. Que no hay que almacenar toda la bendición para nosotros mismos. No, esta bendición es para todos, gloria a Dios. Hermanos, ojalá que Dios todavía mantenga a aquellos que se han desviado con un corazón tierno, que cuando las cosas regresan y cuando se asienta todo el polvo y vemos las cosas se calman un poco, más manejable, más estable, entonces podemos ver. En ese momento no hay que apuntar dedos, no hay que solo juzgar. Vamos a orar por nuestros hermanos, nuestras hermanas, por todos los que están posiblemente pensando y haciendo y no sé, que el polvo ha confundido su visión, pero por la gracia de Dios vamos a compartir la gran victoria que hay en Cristo. Y con la ayuda del Señor les recuerdo, vamos a 1 Samuel capítulo 30, del momento cuando David tuvo una batalla, regresó y otros hombres no pudieron en Ziklag, tenía un encampamento y David había perdido familia, ganado, sus posesiones, también otros hombres con él, pero David estaba en un lugar equivocado y por eso aconteció. Pero de todas maneras Dios le dio la victoria contra los amalecitas y regresó David con todo y también un botín de la batalla, tesoros de la batalla. Y algunos hombres no pudieron seguir con David porque era un largo camino, se cansaron y regresaron al campamento. Pero cuando regresó David con los hombres que habían peleado toda esa dura batalla, regresó con el botín y con todas las familias y todas las posesiones. Algunos hombres por ahí comenzaron a comentar, no vamos a darle a aquellos que no fueron hasta el final con nosotros, le vamos a dar sus familias, sus posesiones, pero no le vamos a dar del tesoro del botín. Y David dice, no, Señor, no hagan eso, dice, ¿no nos ha guardado el Señor, Jehová, de esto? No vamos a hacer algo como eso.
Esto es para todo el pueblo de Dios. Y nosotros también de igual manera debemos pensar. Como pastor, veo algunos que no he podido comunicarme con ellos. Veo que no responden una cosa a otra y veo que no andan bien algunos. Pero de todas maneras, cuando regresan a calmarse un poco las cosas, la bendición es para todos. Hay mucho gozo del Señor para todos y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y vamos a buscar, restaurar, buscar, restablecer todo para la gloria de Dios. Porque Dios merece ser alabado siempre, siempre es justo. Filipenses 2 al 3, al 13:4 dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Hermanos, estamos pidiendo que usted se une con nosotros. Y vamos, que después que el polvo se asienta, el Señor trae victoria y eso es en nuestra unidad. Después que el polvo se asienta, después que todo se calma, esto acontecerá. Dice Jueces capítulo 6, verso 16, declara la palabra de Dios. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, unidos en las cosas de Dios. Hermanos, estamos esperando y me motiva mucho este mensaje a mí personalmente, porque estamos esperando que se asiente todo el polvo. Amén. Ya sabemos que somos victoriosos, así que todavía tenemos que pelear esta batalla mientras que estamos en la tierra, pero vamos a ser como esos 300 y unirnos con el Señor y ser victoriosos. Yeah. No vamos a ser los 22,000, los miedosos. Tampoco vamos a ser los 9,700 simples. Casi llegaron. Casi llegaron. Ellos querían llegar de panzazo. Vamos a ser como los 300. Amén. Se mantuvieron la batalla, los 300 se sometieron y luego los 300 con Gedeón, no se ve una queja de ellos. No. Que ellos quisieron compartir la bendición. Firmes, compartiendo. La bendición es para todos, hay que buscar restaurar aquel que está desviado. Amén. Hay que buscar restaurarlo porque el enemigo, le ganamos al enemigo grande tesoro, porque el enemigo siente como que son trofeos, ¿verdad? De su conquista, pero por la gracia de Dios, todo se puede redimir en la sangre de Jesucristo. Una de las grandes armas que tenemos como cristianos es darle ánimo a nuestros hermanos, ¿verdad? Y como soldados que estamos ahorita peleando esta batalla, hay que darle ánimo al uno al otro. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, damos gracias a Dios que usted estuvo con nosotros hoy. Y vamos a orar, pero quisiera si se detengan un poco para platicar un poco de ello. A veces oramos para que concluya el video, pero después podemos platicar y no se preocupen, lo que platicamos no va a estar en el video. Les invito a inclinar su rostro. Señor, te damos gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Haznos como los 300, Señor. Haznos, Señor, sabios, Señor. Estamos en una batalla espiritual. Eso no es de juego, Señor. Señor, el enemigo quiere derrotarnos, quiere quitarnos la confianza en ti, quiere deshacer con tu pueblo, Señor. Pero es imposible porque tu espíritu está sobre nosotros. Te damos gracias por este gran ejemplo, Señor, de Gedeón y estos 300 hombres. Bendice a los hermanos, las hermanas, hermana Leonor, Señor, pon tu Espíritu Santo y fortalézcala, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, por la familia de Ábalos, Señor, que tú los bendigas también y por todo tu pueblo. Y, Señor, queremos abrir el domingo que viene, Señor, las puertas. Haznos valientes, Señor. Abre las puertas, Señor. Ábrenos la oportunidad. Danos un coraje espiritual, un celo por ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.